Hola nuevamente. Siendo las 10 en punto de la mañana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, les doy a todos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés por esta serie de webinarios que el proyecto Riesal tiene organizados. En total son 15, pero hemos dividido los webinarios en dos series. Las primeras 10 tienen que ver con temas de internacionalización de la educación superior y los 5 siguientes serán sobre buenas prácticas en América Latina y el Caribe. Las instituciones socias del proyecto Riesal estarán aportando desde su trinchera cómo es que han resuelto o viven o enfrentan la internacionalización en los diferentes temas que nos competen. Como todos ustedes han de saber, el proyecto Riesal es cofinanciado por la Unión Europea, la Comisión Europea, y somos 13 instituciones en América Latina, 4 en Europa. Y entre las actividades que tenemos programadas para este proyecto incluye los webinarios. Este es el séptimo de los primeros 10 sobre internacionalización de la educación superior. Antes de entrar en el tema y en materia, quisiera primero desahogar varios temas de logística y la mecánica que nos han funcionado para ser más eficientes con respecto al webinario. Todos los asistentes que me están viendo y escuchando están en una sala a quienes les hemos inhabilitado los micrófonos y la cámara. Debido al número de participantes, vamos a escuchar con atención lo que nuestro ponente está por iniciar y les pedimos que entonces, utilizando la sala de chat en la extrema derecha inferior de su pantalla, pongan las preguntas que deseen hacer llegar sobre el tema y al finalizar de la exposición, nosotros desde la administración del proyecto, desde la coordinación, estamos tomando las preguntas, hacemos un filtro y escogemos las preguntas para entonces ponerlas en la pantalla, decirlas para que nuestro ponente pudiera dar respuesta. Creemos que es la manera más eficiente para que en esta hora en la que vamos a estar juntos podamos tener un exitoso webinario nuevamente. Entonces, solamente recordarles que van a poder participar e interactuar con nosotros a través del chat, donde nosotros estaremos recabando sus comentarios y preguntas. Paso a presentar a la doctora Magdalena Bustos, quien es nuestro ponente en este séptimo webinario de los esfuerzos que tiene el proyecto Riesal. El tema de hoy es la movilidad estudiantil para créditos y su gestión en las instituciones de educación superior. Y antes de seguir, le recuerdo a Magda que vamos a grabar la sesión. Bien. La doctora Magdalena Bustos Aguirre ha logrado su doctorado con mención y nota, debo de decir, en gestión de la educación superior y es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara y del Observatorio UNESCO y ESALC en internacionalización y redes de educación terciaria, el OVIRET. Su línea de investigación es gestión e internacionalización de la educación superior y es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores en México. La doctora Bustos ha ocupado diversos cargos directivos en dependencias que atienden los procesos de internacionalización en instituciones de educación superior públicas y privadas del estado de Jalisco y ha sido consultora externa para la coordinación de educación terciaria del Banco Mundial. Fue tesorera de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI, en 4 diferentes ocasiones y es vocal actualmente en el Consejo Directivo 2018-2019. La doctora Bustos se ha desempeñado como docente en varios niveles educativos y ha participado como ponente sobre temas de internacionalización y cooperación académica en diversos seminarios, conferencias, talleres y reuniones de asociaciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional de la Universidad de Guadalajara, que tiene la modalidad de titulación doble
con el Centro de Educación Superior Internacional del Boston College. Sin más que compartir, en este momento cedo cámaras y micrófonos a nuestro ponente, la doctora Bustos, y quedaremos atentos para recabar sus comentarios y sus preguntas para tener una sesión al final de su ponencia. Enhorabuena a todos y muy buen día. Gracias, Isma. Hola a todos, buenos días de nuevo. Les agradezco mucho estar aquí. Les pido paciencia porque si de repente mi voz no es del todo clara, estoy saliendo de una gripa, entonces ténganme paciencia si no se escucha bien. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es la movilidad estudiantil para créditos y su gestión en las IES. Es un tema más bien de corte teórico. Nosotros no vamos a abordar temas ni cuestiones específicas, ni regionales ni nacionales, sino es como un gran paraguas de cómo se debe de gestionar la movilidad estudiantil y qué aspectos es importante cuidar y fomentar. Para eso, pues vamos a empezar con lo que es pues una definición, ¿no? La movilidad estudiantil, con el término movilidad estudiantil sucede algo similar a lo que sucede con el término internacionalización. Cada quien lo entiende desde su trinchera, ¿no? Es decir, para unos es reclutar estudiantes extranjeros que paguen matrícula. Para otros es hacer intercambios. Para otros es fomentar que sus profesores lleven grupos a otro país durante 2 o 3 semanas y les den clases ellos mismos, pero en un ambiente físico distinto, ¿no? Entonces, pues es un término polivalente y a la vez agrupador, porque agrupa todas esas modalidades. No solamente los estudiantes que nosotros en las instituciones de educación superior tenemos como estudiantes de intercambio, que conocemos como intercambio, sino también todos aquellos jóvenes o personas en general que se trasladan de un lugar a otro para estudiar. Por eso se dice que es un término polivalente y agrupador. Sin embargo, sí hay varios intentos de definición. El más consolidado, digamos, como definición es esta definición que encontramos en un texto que se llama Eurodata sobre movilidad estudiantil en Europa, y es de 2006. Este texto nos dice que un estudiante de movilidad es alguien que ha cruzado las fronteras de un país con el propósito expreso de estudiar o realizar actividades relacionadas con el estudio durante al menos una unidad o periodo académico en el país al que se ha trasladado. Como vemos, esta definición tiene 3 partes importantes. Uno, el cruce de fronteras. Debe haber un cruce de fronteras para que haya movilidad estudiantil internacional, aunque sabemos que hay mucha movilidad estudiantil en el interior de los países también. 2, el propósito de esta movilidad debe ser el estudio o las actividades relacionadas con el estudio, es decir, prácticas profesionales, visitas a empresas, ese tipo de cosas. Y un tercer punto que es bien importante de esta definición es que esta movilidad debe hacerse por al menos un periodo académico, una unidad académica, es decir, un trimestre, un módulo, un semestre, un año escolar, ¿no? En el 2012, Teigler, uno de los investigadores europeos que más ha trabajado el tema de movilidad, nos dice que además de eso hay que considerar 2 cosas. Primero, los estudios previos. Es decir, si este estudiante que se va a Francia tiene pasaporte francés, tiene pasaporte francés, pero estudió sus estudios previos, su preparatoria o está estudiando su universidad en España, entonces sí se considera estudiante de movilidad, aunque su pasaporte corresponda al país al que va. Y en segundo es el país de residencia, es decir, hay muchos en este mundo tan globalizado y a veces de fronteras tan abiertas y a veces no tanto, los estudiantes pueden ser de una nacionalidad distinta, pero tener la residencia del país. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara estudiantes peruanos, por ejemplo, que han estudiado con nosotros desde la secundaria porque son residentes legales del país y no se consideran entonces estudiantes internacionales ni de intercambio, ¿sí? Entonces, esos 2 criterios adicionales nos lo propone Teigler como para aclarar un poquito y decir, bueno, dentro de este gran abanico de estudiantes que se mueven, hay una serie es un gran arco iris de colores, entonces no podemos decir nada más estos o nada más estos, tenemos que considerar una gama de criterios. Buscando un poquito ahondar en esto, en los tipos de movilidad,
Knight, en un texto de 2012, definió 5 tipos de movilidad de acuerdo a quién otorga los créditos, quién reconoce las estancias, etcétera, ¿no? Entonces, Knight nos dice que la movilidad puede ser, uno, movilidad corta o para créditos, que ese va a ser el tema fundamental de este webinario. Pero también que la movilidad se puede dar en programas de colaboración con el extranjero. El caso típico de estos programas son los títulos dobles, los títulos conjuntos, ¿no? O programas de, por ejemplo, los de doctorado sándwich, ¿no? Y luego las estancias de investigación y el trabajo de campo. Cuando los estudiantes de posgrado hacen un semestre, o incluso los de licenciatura, hacen un semestre o un par de meses en otra instancia para ya sea hacer trabajo de campo o estancia de investigación. También se reconoce como una modalidad de la movilidad lo que son las prácticas profesionales y cualquier otra experiencia relacionada con el campo laboral que acerque a los estudiantes, bueno, a este tipo de experiencias. Y finalmente ella define una sexta clasificación, un sexto tipo, como todos esos viajes de estudio, talleres, cursos cortos, simposios, etcétera, que no necesariamente tienen créditos por hacerse porque forman parte de una asignatura, pero que sí implican una movilidad. Así, bueno, quienes estamos en el argot de la movilidad y la internacionalización, hablamos de 4 grandes categorías para definir la movilidad estudiantil, ¿no? Una de las categorías es el periodo o duración de la movilidad. Es decir, nosotros consideramos los estudiantes por movilidad corta o movilidad larga. A veces por movilidad semestral, por movilidad anual, por todo un grado. Ahí tomamos en cuenta el periodo para segmentar los tipos de estudiantes. Después tenemos otra forma de categorizarlos, es la dirección o sentido de la movilidad, es decir, estudiantes entrantes o estudiantes salientes. Y esto tiene un impacto también en la dinámica en la que se organizan las oficinas. Y el tercer punto es el objetivo de la movilidad. El estudiante va a hacer prácticas profesionales, va a hacer una estancia de investigación o va a tomar cursos de sus materias normales. Ese sería el objetivo. Y finalmente, la cuarta gran categoría en la que los dividimos es la forma de organización de la movilidad. Es decir, son estudiantes cuya movilidad está organizada por la institución o son estudiantes que organizan su movilidad solos, como los llamados free movers, ¿no? Que ellos solitos buscan a dónde irse y organizan toda su estancia y regresan a su institución y se hacen cargo de todo. Entonces, estas son las 4 grandes categorías en las que en el argot cotidiano definimos la forma en la que se hace movilidad. Bueno, dentro de la movilidad corta o para créditos, normalmente tenemos 3 formas de hacerlas, que van, digamos, como increciendo, ¿no? La primera, la más básica, la más común, son los intercambios, que es lo que se hace en todas las instituciones, y eso no implica ni modificaciones en el programa educativo del estudiante, ni colaboraciones específicas en materia curricular. Ahí lo que hacemos es decir, bueno, pues firmamos un convenio con una institución X, ellos tienen también la licenciatura en turismo, entonces vamos viendo qué materias, etcétera, ¿no? Y nosotros le autorizamos al alumno de nosotros tomar tales materias o hacer una práctica, pero en realidad no hay ninguna colaboración ni específica con la institución, ni tampoco para el desarrollo del currículum de turismo en este caso. Perdón, estoy tomando agua porque no quiero que me dé un ataque de tos. Después, en segundo lugar, tenemos el currículo organizado en red. Ahí lo que se busca es que las instituciones definan una serie de paquetes de cursos o de trayectorias específicas para la movilidad de los estudiantes que se acuerden previamente. Por ejemplo, en este caso de los estudiantes de turismo, si nosotros nos vinculamos con la Universidad, por decir, de Valencia, para el tema de turismo y definimos que nuestros estudiantes que hagan movilidad a Valencia van a tomar estos 3 o 4 cursos que les van a equivaler a una tipo de especialidad en turismo social, por ejemplo, es un currículo organizado en red. Nosotros definimos de antemano cuál es el paquete, el estudiante que hace movilidad eh, ya sabe, o el que quiere hacer movilidad ya sabe cuáles son sus opciones y qué es lo que tiene que hacer, y entonces toma esos cursos y no otros, y no los que él quiera tampoco. Eso ayuda a una mejor y mayor vinculación entre las dos instituciones. Es como quien dice, es un siguiente paso, digamos, en esta movilidad corta o para créditos.
Y finalmente tenemos el currículo integrado. ¿Qué es el currículo integrado? Bueno, ya nos habla de un nivel mucho más elevado de cooperación entre las dos instituciones. Ahí tenemos programas educativos internacionales o multiculturales que involucran a 2 o más socios y que implican forzosamente la movilidad y circulación de estudiantes. Un caso típico de esto es, por ejemplo, los programas de doble titulación, como la maestría que tengo a bien dirigir aquí en la Universidad de Guadalajara, en la que los estudiantes hacen una parte, un año más o menos, de sus créditos en la Universidad de Guadalajara y el segundo año lo hacen, o al revés, la temporalidad no es relevante en este caso, lo hacen en la institución socia. De manera que al finalizar, los estudiantes tienen un grado de las dos instituciones, ¿no? Y el currículum está sumamente integrado, ya sabemos quién es el profesor, qué materias va a dar, qué contenido va a dar, y desde el inicio el estudiante busca esa opción para tener los dobles grados e implica una colaboración súper fuerte y súper intensa entre las dos instituciones antes de echar a andar los programas. Bueno, una condición importante aquí. Para que se pueda considerar movilidad por créditos, tenemos que reunir, esa movilidad tiene que reunir dos condiciones. Uno, que la institución de origen reconozca en la trayectoria académica del participante lo que ha cursado en la institución receptora. Y dos, que el estudiante se reincorpore a su institución de origen para concluir o continuar su proceso formativo. Es decir, en este caso los estudiantes la institución les reconoce lo que hacen, ya sea como cursos sueltos, como parte de un paquete o como parte de un grado doble. Y también el estudiante está vinculado permanentemente a su institución de origen. Bueno, en la importancia de la movilidad. Santa María, estas diapositivas no se ven. Bueno, se los voy a platicar. La importancia de la movilidad. La movilidad es importante porque hay tres aspectos que se impactan a través de la movilidad. Uno es denme un segundito. Uno es a nivel personal, otro es a nivel institucional y el tercero es a nivel local o regional. Bueno, a nivel personal, perdón, a nivel institucional, voy a saltarme estas porque no salieron, no sé por qué. Bueno, perdón, nuevamente, a nivel institucional, la movilidad es importante porque nos permite, si la diapositiva no se ve, lo siento mucho, no sé por qué razón no se ve, lo que pasa es que el Adobe Connect hace como una adaptación de las diapositivas en PowerPoint y no se alcanza a ver. Entonces, no sé por qué razón. Estaba tratando de rescatar las diapositivas y compartirlas. Si me dan un segundo, lo podemos hacer. Denme un segundito. Aprovecho este pequeño breve corte para recordarles que a fin de nosotros tener una idea de quién hace la pregunta, mucho les agradeceremos que antes de hacer su comentario pongan de qué institución, en qué país están. Entonces sería algo similar como Ismael Crot, Universidad de Guadalajara, eh, cómo logró revalidar los cursos estudiados en el extranjero, o algo así. Una pregunta que ustedes deseen que nuestro ponente pueda dar comentarios al respecto, a fin de que nosotros podamos capturarlas y tenerlas listas en la pantalla de PowerPoint que generaremos al final de la intervención. Nos ayuda mucho saber quiénes son ustedes y de dónde nos escriben para poder así leer la pregunta y que quede guardado en esta grabación. Todos los webinarios han sido grabados y están en nuestro canal de YouTube.
Los invitamos a que visiten el material que ya tenemos ahí mismo. Lo encuentran como Riesal Erasmus Plus. Tenemos todos los webinarios pasados ya grabados. Este se inmortalizará de la misma manera. Apago mi micrófono y mi cámara para permitir que la doctora Bustos continúe. Gracias. Bueno, como les decía, a nivel institucional, las instituciones que participan en programas de movilidad tienen la posibilidad de mejorar sus procesos, compararse con otros, trabajar en temas de colaboración con otras instituciones. También les permite mejorar mucho sus modelos pedagógicos y de docencia, sobre todo cuando hablamos de procesos avanzados de movilidad para créditos. Es decir, cuando tenemos un esquema en el que la movilidad se enlaza con el currículum de tal forma que hay que invertirle una serie de capacidades y de tiempos y de diseño curricular para hacerla funcionar. Entonces, a nivel local, bueno, lo que sucede con la movilidad es que nos ayuda a dinamizar el mercado de trabajo, nos ayuda a generar una mayor disponibilidad y espacio de competencias, digamos, por decirlo así, con los estudiantes que regresan y hacer un mercado más competitivo. Tercero, en el ámbito personal, bueno, los beneficios de los estudiantes son muchos, sobre todo en el tema de la empleabilidad. Muchos estudios recientes, de hecho lo único que se ve en las diapositivas lamentablemente son las citas, nos hablan de los beneficios en el tema de la empleabilidad. Los estudiantes que hacen movilidad son capaces de tomar decisiones de manera más rápida y mejor que los estudiantes que no hacen movilidad, son capaces de adaptarse mejor, tienen unos habilidades de liderazgo más desarrolladas, etcétera, ¿no? De hecho, eso lo comprueban, bueno, estos estudios aquí son lo que los estudiantes dicen o cómo los estudiantes se sienten con relación a su trabajo, pero también los empleadores nos dicen algo al respecto. Los empleadores nos dicen, en varios estudios que se han consultado, que el hecho de que un estudiante haga movilidad, para ellos es como una marca distintiva, ¿no? De entrada, ese estudiante que ha hecho movilidad sobresale del resto. Es un estudiante que les llama la atención. Segundo, es un estudiante al que ven como una reserva, digamos, como una posibilidad para ubicar a esa persona en puestos que demanden exposición a temas globales, aun cuando en ese momento no se cuente con ese tipo de programas. Por ejemplo, un empleador que esté pensando en internacionalizarse buscará o le llamará la atención un joven que haya hecho movilidad, porque lo verá como una reserva que puede aprovechar en su momento, ¿no? Entonces es una oportunidad. En tercer lugar, para los empleadores, la movilidad, el hecho de que un estudiante haya hecho movilidad es un indicador muy importante de que es una persona que se sabe adaptar, que tiene iniciativa, que sabe planear, que es asertivo, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, los empleadores consideran eh, que estos estudiantes que han hecho movilidad son especiales para los puestos en los que se requiere viajar, trabajar en otro lado, interactuar con colegas de otras culturas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, todos ustedes que están en las áreas de internacionalización saben que el tema de viajar y de moverse, de interactuar con otras personas, no es un tema necesariamente sencillo y no es un tema que se le dé fácilmente a todos, ¿no? Entonces, nos centramos ahora en el tema de, entonces, ¿cómo gestionar los programas de movilidad para que sean buenos? Ya vimos que es la movilidad y el por qué se fomenta, cuáles son sus beneficios. Entonces, como lo pongo aquí en la diapositiva, implementar un programa de movilidad no es simplemente firmar un convenio o recibir un par de alumnos, sino generar un nuevo modelo de gestión y cambiar el paradigma de la relación institución-contexto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros a través de unas investigaciones hemos encontrado que la movilidad se puede hacer a través de siete grandes estrategias. O sea, nosotros tenemos que tener 7 grandes como
elementos para que nuestro programa de movilidad funcione. Aquí estaba un resumen de esos 7 elementos, pero se los voy a presentar en las diapositivas uno por uno. Primero, para que un programa de movilidad funcione, tenemos que tener un plan operativo anual. Es decir, la movilidad es algo que requiere una planeación recurrente. No es suficiente el plan de desarrollo institucional y no se puede hacer la movilidad día a día y a ver qué va saliendo el siguiente mes. No. Es importante hacer un plan operativo desde el principio, donde se dé seguimiento a las metas institucionales y del departamento, donde se dé seguimiento a programas de mercadotecnia y comunicación, donde se tenga claro cuáles son los calendarios de gestión de la movilidad. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las fechas en las que los diferentes países inician sus semestres, cuándo tenemos que enviar las cartas de aceptación, cuándo podemos programar nuestras sesiones de bienvenida, etcétera, nos perdemos en el proceso y no somos eficientes en la gestión. Y también eso nos permite hacer planes de desarrollo de nuevos socios, porque finalmente un tema muy importante de la movilidad, que lo vamos a ver a continuación, es que no podemos tener una movilidad sin que haya un gran abanico de opciones. Y ese es como nuestro segundo punto, ¿no? Nuestros programas tienen que ofrecer un gran abanico de opciones. ¿Cómo vamos a saber cuáles son o qué es un gran abanico de opciones? Bueno, primero y más importante, hay que identificar las necesidades académicas y seleccionar socios adecuados. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que preguntarles a nuestros colegas, profesores de la universidad, hay que preguntarles a las facultades, hay que preguntarles a los estudiantes, y una vez que tengamos como esa información de cuáles son las necesidades de la parte académica, entonces nos ponemos a buscar socios que satisfagan esas necesidades, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el centro universitario donde está, de que soy profesor, una licenciatura nueva que se llama Gestión de Negocios Gastronómicos. Esta licenciatura, nosotros como unidad académica, nos debemos de acercar a la unidad de movilidad y la unidad de movilidad con nosotros para definir qué buscamos y qué queremos para nuestros estudiantes. ¿Cómo pueden ellos apoyarnos en la colaboración institucional internacional para que los estudiantes de esta nueva licenciatura tengan opciones de movilidad? Entonces, esas serían las necesidades acá. Queremos que nuestros estudiantes hagan prácticas profesionales, queremos que nuestros estudiantes tomen asignaturas, queremos que hagan estancias de investigación. Bueno, esa es la definición académica. Entonces, nosotros como oficina de movilidad debemos acercarnos con el área académica para que nos diga cuáles son sus necesidades. Y entonces ya nosotros hacemos un scouting y buscamos qué socios podemos reclutar, ¿no? Este es un tema bien importante porque a veces también hay un mismatch, digamos, entre los deseos de las áreas académicas y las realidades de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, nosotros queremos mandar estudiantes a Yale, a Stanford. Pues mucho gusto, porque no te los van a recibir a ninguna institución latinoamericana casi. Entonces, salvo temas muy específicos y muy puntuales. Entonces, hay que ser bien realistas y poder trabajar, poder ofrecer a las áreas académicas socios de calidad con los que se pueda trabajar y con los que se pueda fomentar una relación más de pares iguales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Después, hay que incluir una diversidad de programas, porque no todos los estudiantes se pueden ir un año o un semestre. No todos los estudiantes pueden hacer prácticas profesionales. No todos los estudiantes quieren ir a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, hay que ofrecer un abanico de posibilidades en cuanto a duración, objetivo de la movilidad, regiones y países. Tercero, y bueno, tal vez debió haber sido el primero, hay que definir las modalidades aceptables y las condiciones de participación, es decir, que sí cuenta como movilidad, que no cuenta como movilidad y por qué tipo de movilidad se le va a dar crédito al estudiante y se le va a apoyar. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, hay estudiantes que hacen movilidad por su cuenta. Sin embargo, si el estudiante hace movilidad por su cuenta, queda excluido de cualquier tipo de apoyo que se le pueda prestar. Entonces, de alguna manera, nuestras modalidades aceptables son las que se engloban y se enmarcan en nuestro programa de movilidad. Las modalidades, la modalidad libre puede funcionar para ciertos posgrados, pero
también tienen un precio, digamos, que pagar al hacerlo por su cuenta y no notificarnos, ¿no? Y bueno, finalmente, y bien importante, formalizar las relaciones de cooperación con los socios. A veces hay un gran debate ahí en el tema de los convenios, ¿no? Hay quien dice que tener muchos convenios no es bueno porque finalmente no con todos se hacen cosas, lo cual es cierto, pero también hay quien dice que tener pocos convenios tampoco es bueno porque entonces nuestras posibilidades, nuestras modalidades se reducen. Finalmente, lo que nosotros ofrecemos también tiene que ser atractivo a los estudiantes, no nada más suplir esas necesidades académicas, sino también ser de interés de los chicos. No importa que al departamento le interese mandar practicantes. Si a los estudiantes no quieren hacer prácticas, hay que trabajar mucho más para lograr esa movilidad que si se ofrecieran otras movilidades. Entonces, formalizar esas relaciones con los socios implica firmar convenios, de manera que cuando hay un cambio eh, generacional o institucional o de funciones, los convenios se quedan, la relación institucional permanece independientemente de que las personas estemos en otro lugar o no. El tercer aspecto bien importante para desarrollar un programa fuerte de movilidad estudiantil es tener unas bases de datos y gestión adecuada de la información. Ese es un súper tema en América Latina y el Caribe. No tenemos información sobre movilidad estudiantil comprensiva. En México hay un esfuerzo que es la encuesta Patlani, el reporte de movilidad estudiantil Patlani, pero de ninguna manera es comprensivo, o sea, no abarca, es decir, no abarcas todas las instituciones y siempre es un reto conseguir respuestas de las instituciones sobre su movilidad. ¿Por qué es un reto? Pues porque no la tienen finalmente, ¿no? Las instituciones muchas veces no llevan un registro de quiénes salen, no llevan un registro de a dónde van los estudiantes. A veces se les pierde la información porque no lo anotan o no saben qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es primordial y es súper importante tener información cuantitativa, cualitativa, histórica y comprensiva sobre la movilidad. Es decir, nosotros tenemos que saber con la Universidad de Valencia qué tipo de cooperación tenemos. Hemos enviado estudiantes de qué áreas. Hemos enviado profesores de qué áreas. Tenemos un proyecto Erasmus Plus en qué tema. Tenemos un proyecto de investigación que tienen en tal departamento o centro universitario. Entonces es básico y fundamental tener información cualitativa y cuantitativa. Segundo, es súper importante tener un sistema informático para la gestión de esta información. Las hojitas de Excel funcionan hasta cierto punto. Después dejan de funcionar porque no son fáciles de manipular, porque no están automatizadas, porque es difícil que las personas las alimenten constantemente. Entonces, necesitamos invertirle como institución a un sistema informático para la gestión de la movilidad. Y tercero, este sistema informático tiene que estar vinculado de alguna manera con el sistema institucional de control escolar para que sea eficiente y para que nos ayude de verdad a llevar un registro de cuáles son nuestros estudiantes en movilidad. El cuarto punto de estos que les menciono es, bueno, tener buenas prácticas administrativas. Finalmente, la Oficina de Movilidad Estudiantil es un área de administración, de gestión de la institución. Y no podemos olvidar todas estas buenas prácticas que se deben de tener. Les menciono aquí algunas que son como las más importantes. Primero, dar seguimiento puntual a los estudiantes. Nuestra tarea no termina cuando el estudiante se va de intercambio, no. Hay que darle seguimiento. Llegó, no llegó, está tomando las materias que quedó de tomar, no las está tomando. Tuvo un problema, pudo concluir el semestre, ya regresó, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro estudiante, digamos, es nuestro, está en nuestra cancha desde el momento en que llega a pedir informes hasta el momento en el que regresa, se le acredita lo cursado y se reincorpora. Segundo punto es identificar proyectos de mejora. A veces nosotros en las oficinas de movilidad o de internacionalización nos envolvemos tanto en el día a día de la operación y nos llenamos tanto de este tema que nos olvidamos de ver la manera en la que podemos optimizar y mejorar nuestros procesos. Entonces necesitamos invertirle tiempo a una planeación estratégica en la que podamos identificar proyectos de mejora que nos ayuden a disminuir esa carga de trabajo del día con día, ¿no?
Les voy a dar unos ejemplos más adelante de lo que podríamos hacer, pero, por ejemplo, una cosa tan sencilla como formularios en línea. Cuando no tenemos formularios en línea, después tenemos nosotros que capturar la información que el estudiante escribió en un papel. Entonces, como ese tipo de cosas tenemos que invertirles, ¿no? Después, a conducir encuestas y estudios, en las que por supuesto están las que hacemos a las entidades académicas para saber cuáles son sus necesidades, pero también cuál es el perfil de nuestros estudiantes. ¿Hablan idiomas? ¿No hablan idiomas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Han viajado? ¿No han viajado? ¿Les gustaría hacer viajes cortos de estudio? ¿Están preparados para una movilidad de semestre o de año? Etcétera, ¿no? Después, es importantísimo también tener, sobre todo en las instituciones públicas, tener lineamientos y esquemas de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión de la movilidad. Y particularmente cuando se ejerce recurso público en esto. Siempre es importante y un básico saber y tener como una claridad de cómo se otorgan los apoyos, a quiénes se otorgan, bajo qué condiciones, etcétera. Después hay que optimizar nuestras tareas a través de herramientas tecnológicas. Les mencioné uno, los formularios en línea, pero hay muchos más. Y finalmente, y algo que a veces soslayamos en las instituciones, es tener lineamientos para el manejo de riesgos y situaciones de crisis. Es decir, si sucede un temblor, si sucede una inundación, si nuestro estudiante tiene una enfermedad grave, si nuestro estudiante fallece, qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Esos lineamientos son importantísimos y es bien importante que lo conozcan todas las personas de la institución, porque sobre todo en las instituciones grandes muchas veces no sabemos qué es lo que sucede con los estudiantes en el día a día y nos enteramos por el amigo del estudiante que tiene una novia que lo conoce. Entonces, si nosotros tenemos, si cualquiera en nuestra oficina tiene esos lineamientos claros de qué hay que hacer, es más fácil que reaccionemos de buena manera. Como quinto punto, perdón, está una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación es clave para la movilidad. Está comprobadísimo que la comunicación es uno de los pilares de las oficinas de la gestión de la movilidad. Sin comunicación no hay movilidad. Los estudiantes, muchos de los estudiantes que nosotros recibimos en nuestras aulas, sobre todo en las instituciones públicas, son estudiantes de primera generación en la universidad. Son estudiantes que jamás en su vida han salido de su ciudad natal, mucho menos del país. Son estudiantes que no tienen acceso a eh, propuestas de movilidad, es más, que ni siquiera se les ha ocurrido que pueden hacerlo. Entonces, si nosotros no nos comunicamos con ellos, no les hacemos llegar esta información, no les damos noticias sobre el hecho de que existe, lo que significa y los beneficios que les puede traer, es mucho más difícil que hagan movilidad. Bueno, y también entonces en este sentido, pues hay que establecer un plan de comunicación, de información y de difusión. No es suficiente con pegar un cartelito. Hay que hacer un plan donde diga, bueno, en este semestre voy a hacer esto y esto y esto. Voy a comunicarme de esta manera. Voy a hacer flyers. Voy a tener una sesión. Voy a invitar a tal persona. Entonces, hay que establecer un plan detallado para comunicar, informar y difundir la movilidad. En cuarto punto, hay que considerar a todos los posibles interlocutores. Recuerden que no nada más son los estudiantes. Nosotros tenemos que comunicarnos con profesores, con directivos, con padres de familia e incluso con empleadores. Si queremos generar recursos, podría decirse, para la gestión de la movilidad, los empleadores son un recurso valioso que no vemos y que a veces no hemos tomado en cuenta. Y bueno, finalmente, como les digo, pues nuestro plan tiene que ser de amplia visibilidad y accesibilidad. O sea, pegar un cartelito no es suficiente. Además, esta estrategia de comunicación debe incluir 4 cosas. Debe tener una organización periódica de eventos y reuniones con actores clave. Los actores clave, ya se los comenté, son profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo de las instituciones, padres de familia, empleadores, etcétera, ¿no? Después del programa de difusión debe ser amplio, debemos de hablar no nada más de los programas que tenemos o no nada más de este programa que queremos, en el que queremos conseguir estudiantes, sino hablar sobre los beneficios de la movilidad, sobre temas culturales en general, etcétera, ¿no?
También es importante un programa de relaciones públicas internas y externas, porque este programa de relaciones públicas nos va a ayudar a tener de nuestro lado a los administrativos y los directivos, que no siempre son el apoyo que necesitamos, ¿no? No siempre nos brindan el apoyo que necesitamos. Entonces, un programa de relaciones públicas, tanto al interior de la institución como al exterior, nos va a ayudar mucho en nuestro programa de movilidad. Y finalmente, el uso de una amplia gama de medios, sobre todo electrónicos. Las personas que han nacido en la época en la que, digamos, de la tecnología, pues tienen claro que los medios electrónicos son básicos. Pero nosotros que somos de una generación un poquito más atrás, pues nos lo debemos recordar todos los días, ¿no? Hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar los canales como el de YouTube, hay que aprovechar el Internet, hay que aprovechar todo lo que podamos en medios electrónicos, sobre todo. Aunque también no hay que desdeñar el papel, el cartelón, los flyers, que finalmente son visibles y un atractivo también, ¿no? Bueno, en sexto punto, para nuestro programa de movilidad, para que nuestro programa de movilidad tenga, digamos, lo que necesite, es tener un sistema de información y asesoría. O sea, un plan de comunicación es una cosa y un sistema de información y asesoría es la forma en la que nosotros les hacemos llegar la información puntual. Digamos, a grandes rasgos, nuestro plan de comunicación es como el paraguas y nuestro sistema de información y asesoría es lo que hacemos día con día ya con el estudiante interesado, ¿sí? O cómo jalamos a ese estudiante para que esté interesado. Bueno, lo primero es tener esa información disponible. Nosotros tenemos que tener claros y disponibles y muy a la mano lo que se necesita, cómo se debe de hacer, cuál es el proceso y cuáles son los requisitos para la movilidad. Y eso debe de estar siempre a la mano y siempre claro. El segundo punto es bombardear, como decimos nosotros aquí en México, o sea, a los estudiantes. Desde que llegan a pedir informes, desde la primera sesión de bienvenida, en el primer semestre, en el tercer semestre, en el cuarto semestre, en la feria de oportunidades, en etcétera. En cuanta oportunidad nos den los académicos de presentarles las opciones de movilidad, nosotros tendríamos que aprovecharlas, ¿no? Yo entiendo, ahí vengo con el tercer punto, que a veces nuestras oficinas están compuestas de una o dos personas. Entonces, ¿cómo hacemos para dar esa información a todos los estudiantes? Bueno, pues hay que aprovechar los multiplicadores. ¿Quiénes son los multiplicadores? Profesores que han hecho movilidad, que están de nuestro lado, que están interesados en la internacionalización de los estudiantes y estudiantes que han hecho intercambios. Nosotros podemos preparar a los estudiantes o a los profesores para que den un pequeño chat de parte de nosotros o den una pequeña plática de parte de nosotros. Entonces hay que aprovechar a esos multiplicadores porque finalmente son los que nos van a ayudar a desconcentrar esa carga de trabajo que muchas veces es abrumadora en las oficinas de movilidad. Cuarto punto, la información de calidad siempre es básica en dos momentos claves, antes y al regreso. Usualmente hacemos muy bien la información antes. Normalmente tenemos información de a dónde van a ir, qué material se les puede convalidar, cuál es el proceso de la visa, cuál es el proceso de las materias, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte normalmente la tenemos bien pulida. Pero muchas veces se nos olvida cuando vienen. Y cuando vienen es cuando los podemos rescatar como multiplicadores. Entonces, en ese momento de regreso, aparte de que está comprobado que hay un choque cultural al regreso y que normalmente después, sobre todo de estancias largas, les cuesta trabajo adaptarse, eh, ese capturarlos cuando llegan nos va a permitir mantenerlos, digamos, de nuestro lado y que nos apoyen y que sean un recurso humano valioso para nuestra oficina. Y bueno, nuevamente utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Como cuáles? Bueno, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un pequeño curso en línea, un pequeño curso en Moodle, que es gratuito, para que el estudiante sepa lo que es la movilidad y que pueda pasar a una cita con nosotros solamente si ya ha pasado ese curso. Entonces ya no llega con nosotros con las preguntas básicas de qué opciones tengo, a dónde me puedo ir, qué tengo que hacer. No, porque ya tomó ese curso de Moodle al que nosotros le invertimos una vez y nos va a servir para cientos de estudiantes y ya sabe cuáles son los pasos, cuáles son los formatos, cómo llenar los formatos y no nos está bombardeando con información. Entonces, ahí hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance. También podemos hacer webinars, también podemos utilizar, como les decía, registros en línea para sesiones
Y también podemos nosotros programar mejor la forma en la que damos esa información y asesoría. Por ejemplo, poner lunes de información, ¿no? Y los lunes, única y exclusivamente los lunes, recibimos a esos estudiantes perdidos que no saben, que quieren irse a algún lado, pero no saben ni por dónde empezar ni qué hacer. El séptimo punto es la integración entre estudiantes locales y extranjeros. Este punto también es bien importante porque nos ayuda a fomentar la movilidad. Favorece tres aspectos básicos. Contribuye a promover la movilidad saliente, o sea, el hecho de que los estudiantes que recibimos convivan con nuestros estudiantes locales, nos ayuda a que los estudiantes locales se enteren de que hay opciones, de que se contagien del interés por la movilidad. No es lo mismo si se los decimos nosotros, así se los dice un estudiante de su misma edad que ha pasado por la travesía de llenar formatos, de sacar visa, etcétera, ¿no? Genera el interés de nuevas opciones y finalmente también es una forma de potenciar el desarrollo de redes profesionales de cooperación a largo plazo. Una de las maneras, bueno, dos de las formas en las que se puede hacer esta integración de estudiantes locales y extranjeros es a través de clubes u organizaciones estudiantiles, donde se invite a estudiantes locales y extranjeros a eventos, fiestas, convivios, el Día de Latinoamérica, el Día de Europa, qué sé yo, y la organización de eventos específicos. Estos eventos y clubes y organizaciones no necesariamente los tiene que hacer la Oficina de Internacionalización. Los pueden hacer estos multiplicadores de los que hablé o los pueden hacer las facultades, las escuelas, los departamentos, los centros universitarios. Es cuestión de apoyar y promover también este tipo de opciones, ¿no? Y finalmente el punto número 8, que es bien importante, son los incentivos para la movilidad. ¿Por qué hablamos de incentivos para la movilidad? Bueno, porque para hacer movilidad hay que tener un incentivo. No necesariamente el incentivo es intrínseco. A veces los estudiantes no tienen interés porque no le ven beneficios, porque no piensan que sea interesante, porque no piensan que es importante para su desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo incentivamos la movilidad? A veces es tan sencillo como con pláticas sobre los beneficios y la información que brinda la movilidad, con trabajo con los académicos, eso es bien importante. Si nosotros tenemos a los académicos de nuestro lado, tenemos la mitad. Si tenemos a un profesor que es una figura importante, que les dice a los estudiantes, ¿por qué no te vas de intercambio? Es bueno para ti, mira, vas a aprender un montón de cosas, yo estuve en tal lado, o yo conozco a tal persona que te puede recibir como para una práctica, una estancia de investigación, eso ayuda mucho. Y también nosotros podemos hacer algo, cositas un poquito más formales. Por ejemplo, hay una universidad australiana que tiene como un diplomado en competencias interculturales de, digamos, de 3 módulos. Uno de esos módulos es hacer un semestre de movilidad. No tienen que hacer nada más. Hacer un semestre de movilidad ya les acredita un módulo de competencias interculturales. Al regreso o antes de irse, hacen otros dos módulos para completar, digamos, ese certificado, ese diplomado, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos incentivos, como que todo el sistema funciona más a favor y menos en contra. Los profesores y los estudiantes están motivados y piensan que hacer movilidad es bueno. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. Esos son, digamos, los 8 puntos como más importantes para el tema de la movilidad estudiantil y de gestionar la movilidad estudiantil. Lamento mucho que las diapositivas no se vean. Voy con todo gusto, comparto la presentación con quienes les interese y estoy a sus órdenes y le dejo el micrófono a Isma. Muchas gracias, doctora Bustos. Colegas y amigos, deseamos que puedan compartir con nosotros sus inquietudes. Hemos recogido dos. En este momento tenemos listas 2 preguntas, pero quisiera dar un par de minutos más para ver si existe algún tipo de comentario que desearían que nosotros leyéramos en público y que quede grabado en nuestro webinar número 7 de la serie de 10 sobre internacionalización de la educación superior. Les recuerdo que tendremos la siguiente serie sobre buenas prácticas. Y esas buenas prácticas se van a basar principalmente en las experiencias locales de nuestros socios. Somos 13 instituciones, los socios de Riesal,
en este lado del Atlántico, en el continente y en el Caribe. Somos 3 instituciones de educación superior, incluyendo 3 asociaciones: FAUBAI en Brasil, ASCUN en Colombia y la AUGM, que engloba varias naciones e instituciones de educación superior en el Grupo Montevideo. Estas 3 asociaciones también son miembros de RIASAL, y las instituciones socias agremiadas en estas asociaciones también se pueden beneficiar de todos los productos y acciones que hacemos desde el proyecto. Cabe mencionar que nuestra función principal y nuestro objetivo máximo es permear a lo ancho y largo del continente y el Caribe todas las acciones sobre internacionalización de la educación superior de manera gratuita, por lo que les invitamos a visitar nuestra página de internet, que tenemos una página, tenemos un portal. Ahí pueden encontrar estudios, libros, tratados, nuestro boletín de noticias, noticias aisladas que constantemente estamos publicando. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Búsquenos como Riesal, es la palabra clave, o buzzword, como dicen en inglés. Encontrarán en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Nos encontrarán. Ahí estaremos constantemente multiplicando noticias. Muchos de ustedes reciben permanentemente actualizaciones e información de nuestra parte porque accedieron y estuvieron de acuerdo en que les hagamos llegar noticias. Estamos utilizando este mecanismo por medio del sistema antiguo de lista de interés para multiplicar las noticias, pero por su propio pie también pueden acercarse a nosotros directamente a nuestra página, escribirnos, dialogar por medio de las redes sociales. Entonces, estoy viendo si es que hemos recolectado ya más de 3 comentarios para subirlas al internet. El mecanismo es que estamos recolectando sus comentarios. Vamos a tener una presentación PowerPoint y en esos momentos se va a publicar. Daré lectura y permitiré que entonces la doctora Bustos dé respuesta, y minutos después yo cerraré este webinario después de haberles agradecido su amable atención. ¿Estamos listos? Ok, unos minutos más. Les recuerdo que estamos ya en la lista para terminar los 10 primeros. El octavo será a cargo de nuestra institución socia, FAUBAI, en Brasil. Será en portugués. Será en portugués. Nuestra misión es tener webinarios en inglés, en portugués, en español, a fin de tener una cobertura más amplia y poder acercarnos a todo tipo de auditorio, a todo tipo de colegas en internacionalización de la educación superior en la región, en América Latina y el Caribe. En breve les diré la fecha exacta, la tenemos ya lista en la presentación. Y continuando, nuestro webinar número 9 será en inglés. Estará a cargo de la Università Católica del Sacro Cuore. Evidentemente está en Milán, son italianos, pero nuestros socios que participan al respecto son Fiona Hunter, Elspeth Jones y Hans de Witt, nombres muy conocidos por todos ustedes. Entonces, el noveno webinario está a cargo de Elspeth Jones y en breve les pondremos sobre la pantalla el horario y las fechas. Entonces, hago un corte en este momento para poder publicar las primeras preguntas y estaremos recopilando cualquier comentario que haya surgido a partir de este momento. Denme 30 segundos y en breve estaremos leyendo las preguntas y ustedes las verán en la pantalla. Gracias.
Hemos enviado ya la presentación con las preguntas al correo de la doctora Bustos, para que ella lo pueda subir a la pantalla. Y ahora mismo damos ya lectura a las primeras preguntas, evidentemente. Voy. Un segundito. Eso es ser multitask y estar con el privilegio de los santos de la ubicuidad y estar en todos lados al mismo tiempo, también nos lleva varios segundos de comunicación. Les recordamos que la presentación va a ser compartida, al mismo tiempo la grabación completa de todo este webinar, esta sesión, se pulirá, se limpiará, se editará y será publicada en nuestro canal de YouTube. Podrán volver a escuchar el timbre de la voz de la doctora Bustos, la presentación, los comentarios. Toda la sesión completa será editada, pulida y publicada en nuestro canal de YouTube. Denos unos días hábiles para poder lograr esto y ya lo tendrán. Independientemente, la doctora Bustos ya ofreció compartirles su presentación. Está subiendo. Gracias. Bueno, Magda, Tamara Jorquiera, en Perú, de la USMP, nos pregunta que si se hacen rotaciones de psiquiatría, ¿debe darse los créditos a psiquiatría o puede darse créditos a un electivo que se llama rotación externa? Bueno, el tema de las rotaciones médicas es todo un tema aparte en movilidad estudiantil. Ahí lo que se pueden hacer las dos cosas. Hay como dos corrientes, digamos, en qué le reconocemos a los estudiantes. Una, hay quienes dicen, no, tiene el estudiante que tomar algo que se parezca a lo que le vamos a dar aquí, por lo menos en el 80% del contenido. Y hay quienes dicen, no, el estudiante se beneficia con cosas diferentes, con cosas adicionales a las que tendría que tener aquí. Entonces, esa es una decisión institucional y en mi opinión cualquiera de las dos cosas puede ser válida. Gracias. Ahora, desde la Universidad Veracruzana en México, Aurora García nos pregunta si es que en las dobles titulaciones debe titularse a través de esta modalidad todos los estudiantes inscritos en este tipo de programas. Bueno, nuevamente es una decisión institucional. Depende de muchos factores. Depende de los costos asociados, depende de los intereses de la institución, depende de lo que la institución socia esté buscando también. En el caso de la maestría en Educación Superior Internacional, la doble titulación es una opción, no es obligatoria para todos. Los estudiantes pueden tener el título de la Universidad de Guadalajara y el título de Boston College o solamente el título de la Universidad de Guadalajara. Pero sí tienen que decidirlo desde el principio. Gracias. Desde Colombia, en la Fundación Universitaria San Mateo, Sandra López nos pregunta, bueno, no nos pregunta, nos dice que le gustaría recibir asesoría sobre el tema de financiación para la movilidad. Bueno, es un tema bien complejo, el tema de financiamiento. Hay fuentes internas, fuentes externas, fuentes gubernamentales, pero la realidad de cada institución y de cada país es distinta, ¿no? Por ejemplo, en México las universidades públicas estatales tienen financiamiento estatal y federal, del que pueden echar mano, las universidades privadas no. Entonces, ambas pueden beneficiarse, por ejemplo, de reclutamiento de estudiantes internacionales que paguen colegiatura y de ahí hacer un fondo para becas para financiar la movilidad.
etcétera. Sí, es todo un tema el del financiamiento. Hay una pregunta respecto a cómo se podría implementar y lograr una reciprocidad de movilidad con los socios extranjeros. Supongo que se refieren a que en ocasiones recibimos más estudiantes de los que enviamos, o enviamos más de los que recibimos, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Bueno, Yo podría asumir, sí. bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer viajes específicos. Si nosotros recibimos poquitos estudiantes de la Universidad Estatal de Kennesaw en Estados Unidos y enviamos muchos, lo que podemos hacer para balancear es hacer una propuesta de un verano, ¿no? Los veranos son mucho más fáciles para los socios norteamericanos. Que vengan 2 o 3 semanas, les armamos un paquete y entonces los estudiantes de verano, a lo mejor 2 o 3, dependiendo de lo que se acuerde con la institución, equivalen a uno nuestro y entonces podemos balancear un poquito esa movilidad, ¿no? Que tenemos desbalanceada. Pero ahí depende mucho de las instituciones. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Guadalajara tuvimos el caso de los socios europeos, que recibíamos muchos más estudiantes de los que enviábamos, y lo que hacían los socios europeos nos ofrecían becas para nuestros estudiantes. Entonces nos decían, bueno, nosotros te compensamos con una beca para que venga un estudiante y si tú me sigues recibiendo 3, 4 y nada más me mandas uno, ¿no? Entonces hay que ser creativos y hacer propuestas, pero siempre es importante mantener a la vista, pues que hay ese desbalance y tocarlo como un tema con los socios constantemente, ¿no? Asegurar que no sea un problema, porque si es un problema, se cierra la opción de la movilidad. Nuestros hermanos y amigos colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán quieren saber un poco más sobre las IES nacionales, las instituciones de educación superior nacionales, ya que la definición incluye diferentes países. Bueno, hay muchos programas de movilidad nacional. El webinar estaba enfocado en la movilidad internacional, en realidad no en la movilidad nacional. Eh, pero bueno, finalmente los mecanismos son muy parecidos, la dinámica es muy parecida. Es mucho más sencillo hacer programas de doble titulación, que nosotros en México llamamos interinstitucionales, con otras instituciones del país y que funcionan muy bien. Sin embargo, bueno, me concentré en el tema internacional porque era el tema del webinario, pero casi todo se puede aplicar a lo nacional sin ningún problema, o todo lo que les mencioné. Sobre todo la gestión, todo lo que presentaste de gestión pudiera replicarse para Exactamente, lo es lo mismo, nacional, exactamente. totalmente. ¿Me puedes adelantar la imagen? Les gustaría conocer sobre tu experiencia, Magda, con referencia al direccionamiento de la movilidad con objetivos institucionales, es decir, que no solo sea el beneficio para el estudiante, que bien que sabemos de ello, sino la trascendencia institucional que debe dejar a la Pues institución. ahí vuelvo a la diapositiva en la que les presenté las formas en las que se organiza la movilidad para créditos. Yo creo que si como instituciones trabajamos con los departamentos para hacer ya sea un paquete, que eso es menos complicado porque finalmente de tu plan de estudios tú dices, bueno, estas 3 o 4 o 5 materias equivalen a estas 3 o 4 o 5 materias y es el paquete que mi estudiante va a tomar, es el que yo le voy a permitir. Eso ayuda a que los profesores también se empiecen a intercambiar entre las dos instituciones y haya como más vinculación. El tema con la movilidad estudiantil en México y en América Latina en general es que lo dejamos como un apéndice. No es parte del currículum, no es parte del programa institucional de las materias. En general es algo adicional que hace el que puede y el que quiere. Y si queremos que ese beneficio se centre en el tema institucional, necesitamos trabajar más intensamente con los departamentos académicos y en el diseño de un currículum compartido o colaborativo con las instituciones socias. Eso no se puede hacer con 200 instituciones socias, pero sí se puede hacer con 3 o 4, ¿no? Empezar con poquitas y vincularse de manera más directa y más personal a través de los departamentos y entidades académicas. La siguiente la voy a obviar y apelo a la consideración de quien la escribió, que si tuviese la amabilidad de dirigirse al webinar cuando lo tengamos en YouTube para tener acceso a la parte de los incentivos. Esto lo hago solamente por cuestiones de economía de tiempo para poder dedicarnos a las preguntas específicas.
Lamentamos que hayan perdido su conexión. Vanessa Ibáñez nos pregunta, ¿cuál sería la recomendación para dar seguimiento a los estudiantes que ya están fuera de una manera práctica? Bueno, ahí podemos pedirles a los estudiantes que se registren en algún tipo de formulario que hagamos en línea, o sea, darles fechas y decirles, tienes que enviarnos información de tu estatus el día 1 de octubre, el día 1 de diciembre, ¿no? Al llegar el día 1 de octubre y el día 1 de diciembre. Y entonces nosotros tener un recordatorio a lo mejor en nuestra computadora para enviar el formulario o hacerlo, tenerlo como programado para que se envíe ese formulario y nos manden información. Esa es una. Otra, a veces se les pide a los estudiantes que ellos sean a través de las oficinas de internacionalización de las instituciones sociales que se reporten. Entonces es el colega de la otra institución el que nos dice, tu estudiante vino, todo está bien, ¿no? Entonces yo pensaría que habría que utilizar la tecnología para eso y mi recomendación es esa, hacer formularios en línea de manera que los estudiantes se conecten en el momento en el que ellos puedan y quieran en ese seguimiento. También podríamos hacer algo como un pequeño curso de Moodle, como les decía, donde el estudiante va llenando las etapas y va pasando y tú lo puedes monitorear desde como profesor de Moodle, pues de un curso en línea, ¿no? Gracias, Magda. ¿Me das la siguiente pantalla, por favor? Tatiali García de la Ibero, en México. Le gustaría saber si hay alguna estrategia en cuanto al desbalance de la movilidad. Bueno, lo acabas de mencionar brevemente antes. Sí. Dentro de la gestión del proceso de movilidad en la realización de prácticas profesionales en el área de la salud, se tiene como inconveniente con las fechas y duración de las rotaciones médicas, ya que este particular depende de los calendarios académicos y de facultades. La pregunta es, ¿recomienda que exista en el convenio de cooperación esta flexibilidad o siempre tendremos que sujetarnos a las fechas límite de movilidad estudiantil? No, definitivamente hay que ser flexibles. El tema, como les decía hace un par de preguntas, el tema de las rotaciones médicas es todo un tema aparte, ¿no? O sea, los estudiantes van a cuestiones muy específicas, a lugares muy específicos por un tiempo que no necesariamente empata con un semestre académico. Entonces, sí, si queremos fomentar esas rotaciones médicas internacionales, uno, hay que trabajar con instituciones que tengan hospitales de escuela como se tienen en la institución propia, y dos, hay que ser flexibles con los calendarios y buscar maneras de vincular a los profesores, a los doctores, a los médicos, entre ellos para que fomenten esa interacción, ¿no? Sí, definitivamente hay que darle flexibilidad a las áreas médicas para las rotaciones. De otra manera, no se van a poder mover. La siguiente pantalla, por favor. Y si no, allá tienes, sí. Sofía Wong nos hace la siguiente pregunta. ¿Han tenido experiencias de movilidad local entre universidades mexicanas? De ser así, ¿cuál ha sido el resultado o beneficio? Y después de esta pregunta, Magda, tienes un correo nuevo. Gracias. Bueno, Sofía nos dice que sí hemos tenido experiencias. Sí, hay un par de programas muy exitosos, por cierto, de movilidad estudiantil nacional. Hay uno que tiene la NUYES y hay otro que tiene ECOES, el Espacio Común de Educación Superior en México. Estos programas de movilidad funcionan como los programas de movilidad internacional. Las instituciones, a través del convenio marco que se tiene con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, las universidades deciden quiénes entran en la parte de movilidad, firman un adendum a ese convenio y básicamente funciona igual que con las internacionales. ¿Cuáles son tus fechas de expedientes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué necesito enviarte? Etcétera. Y funciona bastante bien, la verdad. Nosotros en la Universidad de Guadalajara, si mal no recuerdo, teníamos aproximadamente unos 1,500 estudiantes extranjeros por año y unos 800 estudiantes nacionales por año. Entonces funciona muy bien y sobre todo en el caso de las universidades públicas con estudiantes que es primera generación que ingresan a la universidad, como les decía, nunca han salido de su ciudad. Entonces, poder viajar de la Ciudad de México a Yucatán o de Yucatán a Nuevo León o de Tijuana a Guadalajara es ya en sí una experiencia interesante e importante para ellos. Voy a entonces. Gracias, Magda. Sí, al siguiente correo electrónico que te mandamos y podríamos tener espacio para unas 3, 4 preguntas más.
Gracias. Está cargándose, ahí va. Genial. ¿Podrías, por favor, Magda, explicarnos la diferencia entre los créditos europeos y los mexicanos? Lo solicita Emma de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Wow, pues ese sería tema como casi de otro webinario. Los créditos europeos están, bueno, los créditos en general están basados en horas de aprendizaje, en las horas que el estudiante le invierte a aprender un tema, una asignatura. En Europa están como muy definidos, un estudiante de tiempo completo hace 30 créditos el semestre, 60 créditos un año, y como que es estandarizado, ¿no? Es un criterio que se eligió como parte del proceso de Bolonia y se estandarizó. En México hay como 3 o 4 formas diferentes de medir los créditos, dependiendo si eres universidad privada, si eres universidad pública. En general también toman esa consideración de la carga de trabajo que el estudiante tiene que realizar o tiene que hacer para lograr los aprendizajes del curso, pero se miden de manera diferente. Eh, sí, la verdad es que tengo algunos documentos que te puedo recomendar, Emma, con todo gusto. Si me mandas un correíto, te recomiendo para que los veas, ¿no? Nosotros lo que hacemos para el caso de la doble titulación con Boston, porque también Estados Unidos tiene su propio esquema de medir los créditos y su propia manera como hacerlo, nosotros preferimos basarnos para la maestría de doble titulación en asignaturas y no en créditos. Finalmente, eso nos ha resultado más fácil, pues. Muchas gracias. Desde Argentina, la Universidad de Buenos Aires, Luz Martín Sarabia nos pregunta, ¿para qué cantidad de flujo de movilidad sugieren tener un sistema? Bueno, si es una universidad pequeña o que va empezando con el tema de la movilidad, pues una hojita de Excel funciona, ¿no? Eh, pero si es una universidad grande que tiene muchos convenios o que tiene mucha movilidad, no sé, más de 100 estudiantes, es difícil mantener un sistema eficiente, un récord eficiente de los estudiantes si son más de 100. Yo diría que dependiendo mucho de también la cantidad de convenios. A veces no son tantos los estudiantes, pero sí hay mucha interacción internacional de profesores, de proyectos de investigación, de otras cosas, que también se necesita llevar un récord a través de un sistema informático. Entonces, eso depende mucho de la institución, pero sí, definitivamente a partir de unos 50 socios diferentes ya se vuelve una locura manejarlo en Excel. María Magdalena Monroy Robles nos dice de dónde es. Le gustaría conocer tu know-how para la movilidad. Pues no me queda muy clara la pregunta, la verdad. Yo siento que realmente tu know-how lo has plasmado perfectamente en todas las diapositivas previas. Todo tu conocimiento, tu investigación sobre el tema ha sido plasmado. Lorena Elizabeth Guerrero quiere saber sobre las movilidades cortas, las estancias cortas, de una semana o menos de una semana, si es que en tu experiencia han sido aplicadas para generar movilidad entrante o saliente, si se consideran como cursos cortos con certificación. Sí, como les comentaba en una de las diapositivas, entre más amplia sea nuestra oferta en cuanto a diversidad de lugares, de tiempos, de opciones, mejor, ¿no? Entonces, sí ha habido programas de estancias cortas, no son las que más se favorecen en la Universidad de Guadalajara, pero sí las hay y sí funcionan. Tenemos cursos cortos de idiomas,
de visitas a otras instituciones. Sobre todo esas estancias cortas nos funcionan muy bien para el tema de profesores. Bien, ¿me avanzas la pantalla, por favor? Jair Frías Curn, en Colombia. ¿Qué nos recomiendan desde su experiencia para que la tramitología que se genera para el desplazamiento de los estudiantes no sea un factor desmotivante? Bueno, definitivamente la tramitología la van a tener que sufrir, ¿no? O sea, ese no es un paso que les podemos ahorrar, pero como parte de los resultados de mi investigación del doctorado, lo que yo encontré es que si el estudiante percibe que hacer movilidad es fácil o relativamente fácil, tiene más posibilidades de hacerlo que si no la percibe así. Entonces, yo creo que hay que venderles a los estudiantes la idea de que es un proceso no necesariamente sencillo, pero que vale la pena y que no es del otro mundo tampoco, ¿no? O sea, hacerles caer hacer que los estudiantes caigan en cuenta que es un proceso que tienen que hacer, porque finalmente pasar 6 meses o un año en otra universidad no es cualquier cosa, o sea, no es como me voy de fin de semana con mis amiguitos a la playa, y entonces, pues hay que prepararse y hay que hacerlo, ¿no? Pero sí venderles la idea de que no es tan difícil y sobre todo si lo tenemos sistematizado y si está claro para el estudiante cuál es el proceso, los tiempos, etcétera, es mucho más sencillo. Cristiano Soares, de la UEPB en Brasil, nos pregunta que si la movilidad para mejorar la capacidad lingüística sigue siendo una opción relevante. Pues es que seguirá siendo una opción relevante mientras el tema de el dominio de otros idiomas no se resuelve en la educación básica en nuestro continente. Así de simple. Mientras en nuestros países no se trabaje desde la educación básica para lograr que los estudiantes tengan eh, tengan un buen dominio de un segundo idioma, inglés o cualquier otro, seguirá siendo un tema en educación superior y seguirá habiendo necesidad de él, aunque no sea lo que más se quiere. Ahora, si nosotros en las instituciones públicas damos por hecho, y no públicas también, ¿no? En general, si nosotros damos por hecho que los estudiantes tienen que tener el dominio de un segundo idioma para poder hacer movilidad, estamos ampliando esa brecha entre los estudiantes que más pueden y tienen y los que menos pueden y tienen. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ese tiene que ser como un balance. Gracias. Carla González en México nos pregunta qué redes sociales manejan. Si me permites, Magda, les recuerdo, usamos Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Si visitan nuestro portal electrónico, se darán cuenta, ahí tenemos los botones a las redes sociales y en breve lo verán. Gracias. Luz Martín Sarabia, nuevamente de Buenos Aires, Argentina, le gustaría saber ejemplos de herramientas Bueno, ya tecnológicas. mencioné, por ejemplo, Moodle, que se puede hacer, como les digo, un pequeño curso en línea como introductorio a la movilidad, donde los estudiantes sepan qué opciones hay, cuáles son los primeros pasos y lleguen a las oficinas ya sabiendo a dónde quieren ir y cuándo quieren ir, ¿no? Y como cuestiones más específicas. También pueden utilizar formularios de acceso libre como SurveyMonkey o cualquier paquete de formularios para solicitar información de los estudiantes. Otras herramientas tecnológicas, por ejemplo, cuando se hace en sesiones informativas para recabar datos de los estudiantes, hay una serie de juegos y de herramientas para recabar información de ellos, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí va. Gracias. ¿Cómo sería un modelo de programas cortos? Un ejemplo para poderlo presentar ante las autoridades de su institución. ¿Cómo sería un programa de modelo corto? Bueno, es que hay una diversidad de modelos de programas cortos. En realidad eso, eh, ahora sí que nos tomaría mucho tiempo. Pero bueno, hay los programas cortos en los que el profesor de la universidad de origen lleva a sus estudiantes y en realidad tú eres como la casa en la que se reciben, no hay más. Hay modelos cortos en los que tú ofreces programas de idiomas para que los estudiantes vengan y tomen 2 o 3 semanas de cursos, que ese es el más tradicional.
Hay programas cortos en los que se ofrecen, por ejemplo, escuelas de verano con temas muy específicos y se reclutan estudiantes de todo el mundo. Ahí sí es todo un universo los programas cortos. La siguiente ya la habíamos pasado al aire. Creo que sería la última pantalla. Sí. Bien, les recordamos que nuestros próximos webinars es Planeación Estratégica de la Internacionalización a cargo de FAUBAI. Se impartirá en portugués y es el próximo martes 13 de noviembre de este año a las 13 horas, tiempo de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Un poco más tarde, después en noviembre, antes de corte para el invierno para el hemisferio norte y de verano para el hemisferio sur, la Internationalization of the Curriculum at Home, a cargo de la Universidad Católica del Sacro Cuore. Les comento que será impartido en inglés y está programado para el próximo lunes 26 de noviembre de este año a las 16 horas, horario de Londres, Reino Unido. Esto de los tiempos ha causado confusión, por eso es que hemos decidido utilizar el uso horario donde está el ponente, para que así ustedes desde sus trincheras puedan hacer las pesquisas necesarias para saber qué hora corresponde en su lugar de donde se estarían uniendo a nuestros webinarios. Doy el micrófono a la doctora Bustos para despedirse y yo Bueno, cierro. muchas gracias a todos por sus preguntas y su participación en el webinar. Ha sido un placer para mí. Y bueno, tienen mis datos, estamos a sus órdenes en Riesal, en la página web del proyecto, o también en el observatorio, en el OVIRED. En el OVIRED finalmente es la casa huésped de lo que es el proyecto Riesal y ahí estaremos concentrando después la información para darle continuidad al proyecto posteriormente. Gracias y adiós. Muchísimas gracias, doctora Bustos. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta sesión, nuestro webinar número 7. Y los invitamos a continuar en nuestra serie que terminará con el 10º en cuestión de internacionalización de la educación superior, para dar paso después nuevamente a la serie de buenas prácticas en el continente. Les recuerdo que Riesal es un consorcio creado por un proyecto que ha recibido financiamiento de la Unión Europea y que las instituciones socias miembros de este consorcio coparticipamos con los gastos que genera a fin de lograr tener productos, servicios y material de acceso libre y gratuito para todos ustedes, nuestros colegas interesados en la internacionalización de la educación superior. Yo soy Ismael Crot, soy el Project Manager y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Jocelyn Gacel, les agradecemos estar con nosotros y estamos atentos para la próxima sesión. Muy buen día a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Hasta luego.